Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. En clases anteriores habíamos visto lo que es las teorías de Mendel, ¿no? Y también algunos casos de las teorías no mendelianas. ¿Qué significa esto de las teorías o leyes o principios no mendelianos? Que simplemente que hay ciertas cosas, ciertas características que presentan en los seres vivos que no entran dentro de esta clasificación de los seres vivos, ¿no? O mejor dicho, de las leyes de Mendel, de la primera, segunda y tercera ley de Mendel. Entonces vamos a ver, en el día de hoy vamos a hablar sobre los cromosomas sexuales. Ustedes saben que los cromosomas sexuales son en número de dos, ¿sí? Estos son el cromosoma X y el cromosoma Y, ¿sí? Si vemos, para formar una mujer necesitamos los cromosomas XX y para dar a un varón necesitamos la combinación de los cromosomas XY, ¿sí? De esto ya hemos hablado algo, ¿no? ¿Cuáles son los portadores de los cromosomas X? Simplemente son las mujercitas, ¿no? Las mujercitas tienen los dos cromosomas XX. En cambio, el varón tiene los cromosomas X y el cromosoma Y. Según esto, ¿no es cierto? El varón es el responsable del sexo del nuevo ser, ¿sí? Porque cada uno de los progenitores aporta con uno de los cromosomas, ¿sí? Mamá aporta con un cromosoma, ¿no es cierto? X, y papá puede aportar con un cromosoma X o un cromosoma Y, ¿sí? Dicho esto, por favor, señorita Singaña, me ayuda con la lectura de la página número 86, los tres primeros párrafos. Ya. Particularidades de los cromosomas sexuales. Recordemos que los seres humanos tenemos 22 pares de cromosomas autosomas, cualquier cromosoma no sexual y un par de cromosomas sexuales. En el caso de las mujeres, esos cromosomas son XX y en el de los hombres son un cromosoma X que fue heredado de la madre y un cromosoma Y proveniente del padre. Los cromosomas X y Y difieren en tamaño y en número de genes, pero aún así se reconocen como homólogos durante la meiosis. En los humanos, el cromosoma X tiene muchas regiones de eucromatina. Este cromosoma casi triplica en tamaño, medido en megabases. El cromosoma Y contiene 1581 genes más. Su función, aparte de unos pocos genes dedicados a las características femeninas, tiene que ver con los rasgos generales, tales como la visión del color o la coagulación de la sangre, por lo que cada individuo necesita tener por lo menos una copia de este cromosoma. El Y, por su parte, tiene genes relacionados con la fertilidad y con pocos caracteres que influyen en la maduración de los órganos sexuales masculinos. Estos caracteres pasan del padre a hijo, tienen el nombre de rasgos o lándricos. ¿Sigo? No, hasta ahí no, muchas gracias. Vean, como ustedes pueden ver, cada cromosoma tiene ciertas características. Por esta razón, ¿sí? Ciertas enfermedades se asocian sea a los varones o sea a las mujeres, ¿sí? Como ustedes pueden ver, según la lectura, en el cromosoma X hay más de 1581 genes, ¿no? O alelos. Vean, y de estos básicamente dan características a los rasgos generales, como dice la visión, el color, la coagulación de la sangre, ¿sí? Y el cromosoma Y tiene otras características. Por esta situación, ciertas enfermedades se manifiestan en el sexo femenino, otras enfermedades se manifiestan en el sexo masculino. Vean, ¿por qué? Si decimos, ¿no es cierto?, que ciertas características encontramos en el cromosoma X, y si la mujercita tiene cromosomas XX, ¿no es cierto?, tiene mayor probabilidad
de presentar ciertas enfermedades, ¿sí? En cambio, el varón tiene otras posibilidades. Pero ven, aquí vamos a ver que ciertas enfermedades se manifiestan en el hombre, pero la cual es portadora de esta enfermedad es la mujer, ¿sí? Una de estas enfermedades podemos ver la hemofilia, ¿sí? La distrofia muscular, ¿sí? Y el daltonismo. Son enfermedades prácticamente, ¿no es cierto?, que se asocian a cada uno de los sexos. Alguna vez ya hemos hablado algo sobre la hemofilia, ¿no? La hemofilia es una enfermedad que se produce por la falta de un factor de coagulación, específicamente el factor 6 de este proceso de la coagulación. Aquí podemos ver, ¿no es cierto?, un ejemplo en los cuales los padres, ¿no es cierto?, hay cuatro posibilidades de hijos, ¿sí? Dos hijos y dos hijas, ¿sí? Pero mucho ojo, aquí hablamos de cuatro individuos. Cuando hablamos de cuatro individuos, ¿no es cierto?, en esos cuatro individuos puede tener posibilidades de algún tipo de enfermedad, pero aquí no indicamos si el primer individuo puede ser portador de la enfermedad, ¿sí? El segundo individuo puede ser el que manifiesta la enfermedad y los dos individuos pueden ser sanos o viceversa, ¿no? Si tiene un hijo, si hablamos de un solo hijo, puede ser sano, puede ser portador de la enfermedad, ¿sí? O puede ser que manifieste la enfermedad. Entonces hay que tomar muy en cuenta esto. Señorita Tipantocta, ayúdeme con la lectura de esta diapositiva. Los cromosomas vienen en pares. Normalmente cada célula en el cuerpo humano tiene 23 pares de cromosomas, 46 cromosomas en total. Proviene de los progenitores, de los cuales la mitad proviene de la madre y la otra mitad del padre. Dos de los cromosomas, el X y el Y, determinan el sexo y se denominan cromosomas sexuales. Las mujeres tienen dos cromosomas X, los hombres tienen un cromosoma X y uno Y. La madre le aporta un cromosoma X al hijo, mientras que el padre puede contribuir ya sea con un cromosoma X o con un cromosoma Y. Es el cromosoma del padre el que determina el sexo de la futura generación. Ya, muy amable, gracias. Bueno, cuando vemos, ¿no es cierto?, en esto de los cromosomas, hablando de ser humano, cuando tienen los dos cromosomas XX se denomina homogamético, ¿sí? Pero cuando tiene el cromosoma XY se denomina heterogamético, ¿no? Porque los cromosomas son diferentes, ¿sí? Porque las características le da la mitad del cromosoma X y las otras características le da la mitad del cromosoma Y. En aves, reptiles o en otros tipos de organismos tenemos otro sistema de clasificación. Como les decía, hay enfermedades que se ligan a cada uno de los sexos, ¿sí? Sea al sexo masculino o al sexo femenino. Una de estas enfermedades, como les decía, es la distrofia muscular, la hemofilia o también el daltonismo. Ustedes saben que la distrofia muscular, básicamente, ¿qué es? Simplemente que el sistema muscular no se desarrolla de una manera adecuada, se atrofia, ¿no? Sí, eso básicamente es la distrofia muscular. En cambio, la hemofilia, como les decía, es el falta del factor 6 en este que se llama la cascada de coagulación, ¿sí? La falta de este factor 6 hace que la persona que tiene esta enfermedad simplemente no pueda coagular de una manera adecuada, ¿no? ¿Sí? Básicamente, ¿dónde se presenta esta enfermedad? Esta enfermedad se presenta generalmente en los varones, pero la mujer es la que lleva este gen, ¿sí? Entonces, imagínense, pero puede darse el caso que una mujer sí pueda presentar esta enfermedad, o sea, las manifestaciones de esta enfermedad, pero ya se da en el caso, hablamos de una relación de 1 a 10, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí puede manifestar este tipo de enfermedad. Ven, aquí tenemos 3 casos, ¿no? En este caso, la madre
es la portadora del gen de la hemofilia. ¿Sí? Como se casa básicamente con un hombre sano. Hay 4 posibilidades. ¿Sí? 2 hijos pueden ser sanos. Ustedes pueden ver que aquí está un hombre y una mujer. ¿Sí? Ninguno de los dos ni manifiesta la enfermedad ni es portadora del gen. En cambio, puede ser también que tenga un hijo hemofílico y la otra portadora, ¿no? ¿Sí? Como les decía, aquí hay que tomar muy en cuenta una situación. Aquí hablamos de 4 individuos, pero esta enfermedad puede presentarse en el primer hijo. O sea, no tiene, ¿cómo les puedo decir? No tiene orden, ¿no es cierto? ¿Sí? Digamos que tengo un primer hijo, salió sano, segundo sano, tercero hemofílico y cuarto portador. No, ¿sí? Puede ser que tenga un solo hijo y ese hijo me salga portador, ¿sí? O puede ser que tenga un hijo, me salga como hemofílico o me puede salir sano, ¿no? Entonces hay que tomar muy en cuenta esto. En este caso, vean, cuando el padre es portador, ¿sí? Pero la mamá es sano. Aquí se dan, vean este caso, que si resultan de sexo femenino, las 2 hijas salen portadoras, ¿sí? En cambio, los varones salen sanos. Y aquí tenemos otro caso, cuando tanto el padre y la madre, ¿sí? Presentan este cromosoma X portador de el alelo de la hemofilia. Vean, como les decía, aquí puede salir el hijo hemofílico, la hija portadora, pero también puede manifestarse en este caso la enfermedad en la mujer, ¿sí? Entonces, vean, hay que tomar muy en cuenta esto, ¿no? Como les decía en el otro paralelo, básicamente, aquí vemos, ¿no? Que se casan simplemente sin ningún estudio, ¿no? En otros países sí les hacen esas pruebas prenupciales. Vean por qué, por estas situaciones, ¿no? Por los rasgos hereditarios que pueden presentar algún tipo de enfermedad. Ustedes saben que en otros países el gobierno, cuando presentan ciertas enfermedades, básicamente les ayuda, ¿no? Aquí no tenemos esa ayuda del gobierno, pero en otros países sí. Por eso es obligatorio hacerse esos exámenes prenupciales. ¿Qué características básicas tiene la hemofilia? Como ustedes pudieron ver, es la falta del proceso de coagulación, ¿sí? Simplemente en cualquier momento puede presentarse esta hemorragia. Generalmente se presenta a nivel de la nariz, lo que se denomina la epistaxis, ¿no? Sangrado nasal. También otra característica de los pacientes hemofílicos es que los vasos sanguíneos son muy delicados, ¿sí? Cualquier golpecito se revientan, ¿sí? Un simple roce se revientan y las personas que tienen este tipo de enfermedad presentan unos moretones, como si le hubieran golpeado, ¿sí? Y obviamente el estilo de vida de esas personas es pobre, ¿no? Es muy bajo. No pueden hacer actividad física, su, ¿cómo les puedo decir? Su promedio de vida también es bajo, ¿no? ¿Sí? Entonces, es muy importante conocer esta enfermedad. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Yo, Licen, Sí, dígame nomás. yo tengo una pregunta. ¿Por qué no existe un hijo o hija con cromosoma YY? Ya entiende, así con doble Y. No, es que solamente hay los 2 cromosomas, ¿sí? X y Y, ¿sí? Entonces no podemos decir que, verás, ¿por qué no existe? Porque el único portador del cromosoma Y somos los varones, ¿sí? Tenemos cromosomas X y cromosoma Y. Las mujercitas solamente tienen cromosomas X, entonces no se puede dar esa situación, ¿sí? Si dijéramos que la mujercita tiene cromosoma Y, ahí se diera, ¿no? Pero no, solamente nosotros tenemos el cromosoma Y. Por eso les decía
que nosotros somos simplemente los que damos el sexo a en este caso, sea hombre o mujer, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Ahorita, bueno, ya se conoce esto. Antiguamente habría muchos problemas, ¿no? Inclusive se terminaban en separaciones, porque le culpaban a la mujer que no podía tener hijos varones o hijas mujeres, ¿sí? Antiguamente se daba eso que en algo, bueno, todavía hay un poco, ¿no? Que se llama el machismo. Bien, entonces había ese tipo de situaciones, ¿no? Decía que tú eres la culpable y le culpaban a la mujer, cuando nosotros somos los que podemos dar el sexo, ¿no? Sí, al nuevo ser. Les decía, otro tipo de enfermedad es el daltonismo. Como ustedes saben, el daltonismo significa la poca percepción de ciertos colores, ¿no? No se puede apreciar ciertos colores. Bien. Y la distrofia muscular, como ya les dije, afecta a los músculos esqueléticos y al músculo cardíaco, ¿sí? ¿Y por qué? No hay un crecimiento adecuado, ¿no? De este tejido y comienza a haber atrofias, ¿sí? En este tipo de personas que tienen esta enfermedad. Otros tipos de enfermedades también tenemos, como les decía, la ceguera nocturna, la ictericia, ¿sí? La ictiosis, perdón, que está afectando al cromosoma X y al cromosoma Y. Entonces vean aquí, podemos ver, ¿no es cierto?, a que la ictiosis afecta básicamente al cromosoma Y. La hemofilia, el daltonismo y la ceguera nocturna, en cambio, afecta al cromosoma X. Tenemos otras enfermedades, ¿no? Que también se presentan de tipo genético, ¿sí? Vean, el síndrome de Down, síndrome de Klinefelter, la fibrosis quística, la anemia deplanocítica, ¿sí? Enfermedad de Huntington, riñón poliquístico, el asma, enfermedades coronarias y el cáncer. ¿Ven? El daltonismo, independientemente, puede afectar tanto al hombre como a la mujer, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta. Hasta aquí. No. A ver, señorita Mena, ¿me ayuda con la lectura de la página número 87, por favor? Listen, sí me escucha, porque estoy con falla de internet. No, sí la escucho bien. Ya. Enfermedades ligadas a los cromosomas sexuales. Si se analiza lo que sucede con los genes del cromosoma X, se nota que algunos de estos no tienen su alelo correspondiente en el cromosoma Y. Si una mujer es heterocigota para una característica ligada a su cromosoma X, esta se manifestará solamente si es dominante. En el caso de los hombres, todos los genes presentes en el cromosoma X se expresarán, sin importar que sean dominantes o recesivos. Ese individuo con un solo alelo se conoce como hemicigoto. Un ejemplo de enfermedad ligada a un cromosoma sexual es la hemofilia, la cual se produce por la ausencia de un factor coagulación de la sangre, que es la proteína globulina antihemofílica. Las personas que la padecen deben ser controladas desde pequeñas para evitar que un corte las haga desangrar. Esta enfermedad fue frecuente entre la nobleza europea debido a su gran endogamia, matrimonios entre parientes o consanguíneos. Una herramienta particular útil para visualizar la procedencia de las enfermedades y si se relaciona con cromosomas sexuales es llamado árbol genealógico, sobre todo en seres humanos, como resalta Adersirk et al. 2008. No somos una especie en la que se puedan hacer cruces por experimentación. Sigo con lo de abajo. Siga nomás. ¿Cuál es la razón por la que la hemofilia se presentó solamente en hombres? La respuesta es que para que una mujer pueda presentar este mal, se necesita que tengan los dos alelos de hemofilia, pues en este caso funcionan como recesivos. En cambio, basta que un hombre haya heredado el alelo de hemofilia de su madre portadora sana para que él manifieste la enfermedad, tal como se muestra a continuación.
Bueno, entonces como pudieron ver en la lectura, ¿no es cierto? Para que se presente esta enfermedad de la hemofilia, básicamente se necesita de este cromosoma, ¿no? O este alelo que está presente solamente en los cromosomas X, ¿sí? Porque la hemofilia no se presenta en el cromosoma Y, ¿sí? Simplemente es en el cromosoma X. Por eso se dice que esta enfermedad es prácticamente, ¿no es cierto?, la mujercita la que le transmite. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta aquí? ¿No? Bueno, vamos a seguir con este tema, aunque este tema ya algo vimos, ¿no? En química, vamos a hablar sobre los cromosomas, ¿sí? Esto ya vimos cuando vimos el ADN y el ARN. A ver, señor Hidalgo, ¿qué era el cromosoma? Los cromosomas en sí son los que tiene uno, el X tiene la mujer y el Y tiene el hombre y es el cromosoma Y del hombre es el que da la sexualidad del hijo. Bueno, básicamente, como ustedes saben, los cromosomas son aquellos que portan, ¿no es cierto?, nuestras características hereditarias, ¿sí? Ahí tenemos los alelos, las diferentes características. ¿Qué son los alelos o genes dentro de los cromosomas? Básicamente son lo que, ¿cómo podemos decir? Color de los ojos, el color del cabello, ¿sí? La forma de la cara, en fin, todo eso lo encontramos en los cromosomas. Básicamente tenemos dos tipos de cromosomas, ¿no es cierto? Cromosoma X y cromosoma Y. También tenemos dentro de estos cromosomas diferencias, ¿no? De acuerdo a dónde se encuentra ubicado el, ¿cómo les puedo decir? Si se acuerdan, el cinetocoro, ¿sí? Tienen brazos cortos, brazos largos, ¿no es cierto? Ahí teníamos los lacocéntricos, submetracéntricos. Si se acuerdan lo que vimos en química, ¿no? Básicamente este grupo de elementos, ¿sí? ¿Me ayuda con la lectura de esta diapositiva, señor Hidalgo? Los cromosomas. Los cromosomas varían ampliamente entre los diferentes organismos. La molécula de ADN puede ser circular o lineal y puede estar compuesta de 10.000 millones de núcleos en una cadena larga. Normalmente las células eucariotas, células con núcleo, tienen grandes cromosomas lineales y las células procariotas, células sin núcleo definido, tienen menor cromosomas circulares. Aunque hay muchas excepciones a esta regla, además las células pueden contener más de un tipo de cromosoma. Por ejemplo, las mitocondrias en la mayoría de las eucariotas y los cloroplastos de las plantas tienen sus propios cromosomas pequeños. Ya, muy amable. Bien, como ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Como ya vimos, por eso no voy a hacer mucho énfasis en este tema, ¿no? Ya vimos la forma, la estructura, cómo está formado. Básicamente en el libro, en la página 90, nos indica la historia, ¿sí? Básicamente de cuándo fue descubierto los cromosomas, ¿no? Como dice aquí en el año de 1842, con avances de las técnicas citológicas. Obviamente que con el estudio de la célula se pudo, ¿no es cierto?, encontrar a esta estructura ubicada en el núcleo celular. Y así tenemos algunos autores, Fleming, 1843, ¿sí? Demostraron la estructura, y posteriormente Edward Van Vender, 1846. Ven, entonces todo esto viene a ser esta parte del, de la historia del cromosoma, ¿no? Y cómo estaba estructurado, tanto su forma que contenía, sí, básicamente habla sobre esto. Básicamente es la historia del cromosoma. No sé si tienen alguna pregunta, por favor, de este tema, de las enfermedades ligadas al sexo, ¿no? ¿No? Bueno,